Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero que me acompañes a hacer un cambio de sustrato para esta hermosa gloxinia que tengo aquí y que quiero presentarles. La verdad es que esta es una gloxinia que me enamoró cuando la vi. Es de color rojo y bueno, no tenía rojas en mi colección, así que quise añadirla. Y desgraciadamente en el vivero pues sí que la tenían un poco descuidadita. Siempre sucede que a veces no nos las cuidan como nosotros queremos. Pero bueno, ¿qué hacer? El día de hoy quiero que me acompañes a cultivar esta hermosa flor y a cambiarle el sustrato, porque estoy casi seguro que no es el más adecuado para esta linda planta. Bien, lo primero que haremos será cortar las flores que ya están marchitas, mira, como esta que está aquí. Esta violeta, bueno, esta gloxinia sí que está siendo pues se ve que trae muchos esteroides, como yo los llamo, o sustancias que hacen que la flor florezca de más, ¿de acuerdo? Por eso es que la flor tiene esos capullos tan exagerados. Así que vamos a cortarle las flores que ya están marchitas y las flores que vayamos sacando nos servirán para hacer un esqueje de tallo. No vayas a tirar estas florecitas porque nos van a ayudar para hacer esquejes de tallo. ¿De acuerdo? Así que vamos a guardarlas para después hacer hermosos esquejes florales. Vamos a colocarlas por acá y las flores que vayamos sacando las utilizaremos para hacer polvo de hada. Ahora nos queda cortar de nuevo otra pequeña chiquitita que está aquí. Vamos a cortar de este modo. Normalmente en este vivero me suele traer muy buen sustrato, pero por si las moscas hay que prestar atención. También quiero ver cómo viene el bulbo. Evidentemente que si tú cultivas gloxinias en tu casa y empiezan a florecer, lo que menos querrás es cortar las flores o hacerle un cambio de maceta. No, nadie quiere hacerles cambios de macetas a nuestras hermosas flores, claro que no. Lo que queremos es que ellas florezcan hermosas, así que solo te recomiendo cambiar el sustrato cuando acabas de traer plantas nuevas a tu casa y que vamos a tenerla a ella 40 días separadas de las demás plantas para que no nos las vaya a contaminar de algún ácaro o bicho que pueda estar entre las hojas. Y recuerda que algunas de ellas no se pueden ver. Mira nada más qué bella planta tenemos el día de hoy aquí en el canal de Chuyito Jardinero. Ahora vamos a sacarla de su sustrato para ver cómo viene esta hermosa planta. Ya hemos sacado la gloxinia para poder revisar el sustrato. La verdad es que este vivero en donde he comprado estas gloxinias y violetas también siempre me da mucho gusto que el sustrato sea de buena calidad. Cuando nosotros cultivamos este tipo de plantas hay que buscar mucho que las plantas tengan un sustrato adecuado y la verdad es que este sustrato está bastante bien. Este es un sustrato compuesto por hojas. Creo que para las gloxinias es uno de los mejores sustratos que puede haber. También tiene un poco de perlita, como puedes ver, no es demasiada porque pues se trata de un sustrato comercial. A mí me hubiera gustado que tuviera en la mezcla un 15% de perlita, ¿por qué no? Incluso hasta fibra de coco le vendría muy bien. Así que esta violeta la verdad es que está preciosa. Vamos a revisar un poco el sustrato, la verdad es que está muy bien. Lo único que voy a hacer es aplastar un poquito para ver si no está marchitada o que no tenga por ahí ácaros, no se ven. Te recomiendo quitar las hojas que estén ya muertas o rotas. Y bueno, es un sustrato bastante bueno el que está aquí. Lo que vamos a hacer con esta hermosa gloxinia es ponerla en una maceta un poco más grande porque quiero que ella tenga mucho espacio y también porque deseo que crezca bien. A esta gloxinia a lo mucho le iré a cortar 2 hojitas para producir más hijos.
Y ya no le pienso quitar mucho porque esta planta quiero que esté conmigo y que crezca bien grandota. Así que vamos a preparar un poco el sustrato que tengo especial para ella para ponerla en una maceta más grande. Chuyito, ¿por qué vas a cambiar esta gloxinia a una maceta mayor? Bueno, yo he comprobado que a algunas plantas les gusta mucho tener más espacio. En el caso de las gloxinias son plantas que puedes tener en una maceta pequeña, pero siempre y cuando tenga bastante perlita y bastante drenaje. Y a veces eso no siempre es posible. He visto que es mucho más fácil cultivar gloxinias, zingias especiosas y violetas africanas en contenedores un poco más amplios, porque a ellas les encanta la tierra, les encanta el espacio y bueno, la verdad es que la gloxinia consume mucha agua y si no tienes un sustrato adecuado, puede ser que la gloxinia muera por encharcamiento. Y la mejor manera para mí para solucionar esto es añadir mucha perlita, que es una especie de roca volcánica, o si no, añadir viruta de madera, que nos ayuda mucho, que es la versión económica de la perlita, pero que aparte de eso tenga suficiente espacio. Como esta maceta que está aquí, a lo mejor a algunos les parecerá bastante grande, pero la clave está en regar la gloxinia como si estuviera en una maceta pequeñita. Esa es la clave del éxito de Chuyito Jardinero. Esta tierra está conformada por tierra de hoja. Esta, si no me equivoco, debe ser como hoja de acacia, generalmente, que es muy común este tipo de arbolitos aquí en Aguascalientes, que es la ciudad en la que vivo. Pero tú también puedes usar tierra de hojarasca, que generalmente, si recuerdas, hasta la fuimos a traer y era tierra de hojarasca de pino. También la hemos usado. Bueno, vamos a colocar entonces a esta hermosa gloxinia en su nuevo hogar. Algo que estoy notando es que en el vivero la encharcaron demasiado. Lo que menos quieres es que tu gloxinia esté así. Este es un exceso de humedad para ellas. Las violetas africanas, las gloxinias no necesitan tanta humedad. Eso es algo que siempre hemos visto aquí en el canal de Chuyito Jardinero, lo hemos recordado constantemente. Vamos a poner esta hermosa planta de este modo aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es rellenarla con un poco del sustrato que tengo preparado yo para estas ocasiones tan especiales. Estoy muy contento de tener esta maravillosa planta aquí conmigo. Así que vamos a ponerle su sustrato. Mira qué bonita se ve en esta maceta tan grande. Es lo que te digo, que las plantas se sienten cuando están contentas. Mira nada más. Qué hermosa flor, qué hermosa gloxinia. Anímate a cultivar gloxinias. Son muy fuertes y muy fáciles de multiplicar. Ahora vamos a añadir un poco del sustrato que tengo por aquí. Este sustrato está formado por compost, tierra normal de jardín y viruta de madera. Mira qué buen sustrato. Este es el mejor sustrato para las gloxinias. Un sustrato que esté rico en materia orgánica y que esté bien esponjosito. Ve cómo cae, como si fuera una nubecita, un cupcake, así cae. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es lentamente ir rellenando los espacios que nos quedaron vacíos poco a poco. Esto hay que hacerlo con cuidado para no echar mucha tierra al suelo. Amo cultivar gloxinias, son unas reinas, son las princesas de la casa de Chuyito Jardinero. Me gusta mucho ponerlas colgadas en la pared. Estas sí son plantas que requieren muchísima luz solar, no sol directo porque las matarías, pero les gusta estar en lugares muy iluminados. Mientras más grande es la planta, más luz recibe. Así que ellas necesitan más luz para poder florecer, o si no, no lo harán o tendrán flores muy pequeñitas. Ten eso muy en cuenta siempre que cultives gloxinias, porque si no, te vas a quedar sin flores y sin flores tan grandes. También te recuerdo que la gloxinia es muy comelona. A ella le encanta comer mucho alimento. Ellas necesitan mucho alimento porque sus flores son grandísimas. Mira nada más. Qué bella planta, qué bella estás, mi gloxinia tan hermosa.
Te voy a mimar, te voy a consentir para que te pongas más grande y más bonita. A esta, como ya dije, solamente si acaso le cortaré 2 hojitas porque quiero que veas cómo irla cultivando para que te quede bien grande en tu casa. Que sea una flor que tengas durante mucho tiempo y que realmente disfrutes su floración. Una vez cuando terminemos con ella, de que ya nos dé las flores que nos tenga que dar, pues entonces sí le vamos a poder cortar hojitas. No te olvides de no tirar las flores que hemos sacado. Estas no las vayas a tirar porque vamos a hacer esquejes de tallo floral de gloxinia para tener más bebés. Ahora lo único que vamos a hacer con esta hermosa es colocarle un poco de sustrato, de alimento sólido. Acuérdate del que te comenté en el otro video, de nuestro famoso alimento, que es este que contiene nitrógeno, fósforo y potasio. Ella también le vamos a dar un poquito, vamos a ponerle un cuarto de cucharita, una cuchara normal. Vamos a agarrar y le vamos a poner alrededor de un cuartito. Muy poquito, porque si no la podemos llegar a matar, acuérdate de eso. Y vamos a ir haciendo unos surcos alrededor de la maceta para colocar el alimento. Que este alimento sea un alimento que ella pueda consumir poquito, no necesita mucho. ¿Por qué poquito, Chuyito Jardinero? Porque ella ya trae mucho alimento y ella ya trae mucho alimento del lugar en donde viene, por eso tiene estas flores tan enormes. Así que no queremos estresarla. Con un cuartito de cucharadita al mes, este mes, ella va a estar súper contenta y dentro de otro mes le vamos a poner un poquito más. Ahora vamos a regarla para que tenga un poco de riego y se asiente la tierra en la que la hemos puesto. Ojo, solo vamos a regar un poquitito alrededor de la planta. El gran secreto para cultivar violetas africanas o gloxinias en macetas tan grandes consiste en regar muy poco, solamente como si ellas tuvieran una maceta de tamaño normal. Ahora, las gloxinias son mucho más grandes que las violetas africanas. Pueden crecer muchísimo. De hecho, estoy cultivando una gloxinia que quiero que me crezca bastante. Ahora sí, estoy cultivando las plantas para exhibición, no tanto para reproducción, y que tú veas esta nueva etapa en el jardín de Chuyito Jardinero para que tus plantas te crezcan bien bonitas y bien grandotas, ¿verdad? No todo es reproducción. Mira nada más qué hermosa planta cómo va. Ahora la vamos a regar, le vamos a poner su agua, y vamos a regar poquito, mira, es poquitito, muy poquito, como un cuarto de vaso si quieres, solo para que se asiente un poco la tierra que estaba abajo. No te recomiendo mucho mojar las hojas, solamente cuando las vayas a bañar o a lavar una vez al mes puede ser, pero pues ahorita no lo requiere. Y listo, ya hemos terminado con esta hermosa planta, con esta gloxinia, que mira qué belleza. En otro video te enseñaré a cultivar los esquejes de flor para que salgan gloxinias de estos esquejes y vamos a cortar a lo mejor una hojita para poder sembrarla. Te mando muchísimos saludos y no me despido. Recuerda suscribirte a este canal de Chuyito Jardinero. Nos vemos. Hasta la próxima.